La reunión estaba programada para las 3 de la tarde de un viernes. Eso debió haberme alertado. En 19 años trabajando en esa empresa, nunca me habían citado a una reunión importante un viernes por la tarde. La gente normalmente ya está mentalmente fuera de la oficina, revisando planes para el fin de semana, apagando sus cerebros poco a poco. Pero yo no pensé demasiado en ello. Ingenuidad, supongo. O quizás confianza ciega. Entré a la sala de juntas y ahí estaban los tres. Daniel, el director financiero y hermano menor del CEO, sentado a la cabecera de la mesa como si fuera su trono personal. A su derecha, Jennifer de Recursos Humanos, con esa carpeta manila que reconocería en cualquier parte porque la había visto demasiadas veces en mi carrera, siempre conteniendo malas noticias para alguien. Y a su izquierda, Marcus, el CEO, el hombre que me había contratado hace casi 2 décadas, mirando por la ventana como si el paisaje urbano fuera lo más fascinante del mundo. Siéntate, por favor, dijo Daniel, sin levantarse, sin sonreír. Me senté frente a ellos. La mesa de cristal reflejaba las luces del techo de una manera que hacía todo parecer más frío, más impersonal. Jennifer abrió la carpeta. Marcus seguía mirando por la ventana. Hemos tomado una decisión difícil, comenzó Daniel, y ahí supe exactamente hacia dónde iba esto. Tu posición como directora de auditoría interna está siendo eliminada, efectiva inmediatamente. Creemos que no te has adaptado adecuadamente a la nueva dirección de liderazgo que la empresa necesita en este momento. Silencio. No grité. No lloré. No pregunté por qué. Solo lo miré, y luego miré a Marcus, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Él finalmente giró la cabeza, me miró durante exactamente 2 segundos, y luego volvió a mirar por la ventana. Recibirás 6 meses de indemnización, continuó Jennifer, su voz mecánica, profesional, vacía. Necesitamos que entregues tu laptop, tus llaves de acceso y tu identificación ahora mismo. Alguien de seguridad te acompañará a tu oficina para recoger tus pertenencias personales. ¿Ahora mismo? Fue lo único que pude decir. Ahora mismo, confirmó Daniel, y había algo en sus ojos, una especie de satisfacción apenas contenida. 19 años. 19 años levantándome temprano, llegando antes que casi todos, quedándome tarde cuando había cierres trimestrales. 19 años construyendo sistemas, entrenando equipos, protegiendo a esa empresa de errores que podrían haberles costado millones. Y ahora, un viernes por la tarde, me estaban echando como si fuera una empleada temporal que no funcionó en su primer mes. El guardia de seguridad, un chico joven llamado Tyler que siempre me saludaba con una sonrisa en las mañanas, me escoltó a mi oficina. No podía mirarme a los ojos. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, la foto enmarcada de mi graduación de maestría, la planta suculenta que había sobrevivido milagrosamente a mi cuidado inconsistente, algunos libros sobre auditoría financiera, mi taza favorita con la frase «La contadora tiene siempre la razón». Salí del edificio a las 4:17. Lo sé porque miré mi reloj, tratando de anclarme a algo concreto, algo medible. El sol todavía estaba alto. La gente caminaba por la acera, hablando por teléfono, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo cargaba una caja de cartón con los restos de casi 2 décadas de mi vida profesional. ¿Y saben qué? Si esta historia les está generando algo, aunque sea curiosidad o rabia, les pido que le den like a este vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales de injusticia corporativa. Y si quieren saber cómo termina todo esto, quédense hasta el final porque les prometo que vale la pena. Déjenme explicarles qué hacía exactamente en esa empresa, porque cuando dices directora de auditoría interna la gente asiente educadamente sin tener idea real de qué significa eso. Imaginen que una empresa es como una casa grande, compleja, con muchas habitaciones, muchas puertas, muchas personas entrando y saliendo todo el tiempo. Mi trabajo era asegurarme de que nadie estuviera robando, de que las puertas tuvieran las cerraduras correctas, de que el dinero que entraba fuera el dinero correcto y de que el dinero que salía tuviera justificación real. Era la persona que revisaba cada transacción importante, cada decisión financiera significativa, cada movimiento de fondos que pareciera aunque sea ligeramente inusual. Y lo había estado haciendo bien. Muy bien, de hecho. Cuando comencé hace 19 años, la empresa tenía 70 empleados y facturaba quizás 20 millones al año. Yo era prácticamente un equipo de una sola persona,
revisando facturas en hojas de cálculo, haciendo auditorías trimestrales básicas, asegurándome de que todo cuadrara. Pero crecimos. Mucho. Cuando me despidieron, teníamos más de 400 empleados, operaciones en 6 estados diferentes, y facturábamos cerca de 200 millones anuales. Mi departamento había crecido a 8 personas. Habíamos implementado sistemas automatizados de detección de anomalías. Habíamos creado protocolos de aprobación en múltiples niveles. Habíamos salvado a la empresa de fraudes externos al menos 3 veces que yo pudiera contar con certeza, y probablemente muchas más que nunca supimos que existieron porque nuestros sistemas los detuvieron antes de que causaran daño. Pero aquí está la cosa sobre mi tipo de trabajo. Cuando lo haces bien, eres invisible. Nadie te aplaude porque evitaste un problema. Nadie celebra el fraude que nunca ocurrió gracias a tus controles. Solo notan tu existencia cuando dices no a algo que alguien poderoso quiere hacer. Y eso fue exactamente lo que pasó con Daniel. Daniel llegó a la empresa hace 4 años. Marcus, el CEO, lo trajo como director financiero después de que nuestro anterior director se retirara. Y miren, entiendo la dinámica familiar. Marcus había fundado esa empresa desde cero, había trabajado como un animal durante años para construirla, y quería darle a su hermano menor una oportunidad. Eso es humano. Eso es comprensible. El problema fue que Daniel no tenía ni la experiencia ni, honestamente, la integridad para el puesto. La primera señal de alerta llegó solo 2 meses después de que Daniel asumiera el cargo. Estaba revisando las aprobaciones de pago del mes y noté algo extraño. Una factura de un proveedor de servicios de consultoría por $62.000. El monto en sí no era alarmante para una empresa de nuestro tamaño, pero algo no encajaba. Revisé nuestro registro de proveedores aprobados. Esta empresa no estaba en la lista. Revisé las aprobaciones previas. Daniel había autorizado el pago directamente, saltándose el proceso normal de validación de nuevos proveedores. Fui a su oficina. Toqué la puerta. Él estaba al teléfono pero me hizo señas de que entrara. ¿Qué necesitas? Me preguntó después de colgar, sin invitarme a sentarme. Tengo una pregunta sobre esta factura de Vertex Consulting, dije, mostrándole el documento. No encuentro el contrato base ni la aprobación de compras. Es un proveedor que yo traje de mi empresa anterior. Son excelentes. Confío en ellos completamente. Entiendo, pero nuestro protocolo requiere que todos los proveedores nuevos pasen por validación. Necesito ver el contrato, el alcance del trabajo, las credenciales de la empresa. ¿Estás cuestionando mi criterio? Me interrumpió. No, para nada. Solo estoy siguiendo el protocolo establecido. Es por protección de todos. Mira, ese protocolo está bien para proveedores pequeños o desconocidos. Pero yo conozco a esta gente. He trabajado con ellos antes. Hicieron un trabajo excelente. Ya está pagado, así que realmente no entiendo qué estamos discutiendo aquí. El punto es que debería haberse validado antes del pago, no después. Me miró durante un largo momento, y pude ver cómo su mandíbula se tensaba. Tomaré nota para la próxima vez, dijo finalmente, de una manera que dejaba muy claro que no tomaría nota de nada. Esa fue la primera de 14 alertas que escalé sobre Daniel en el transcurso de 4 años. 14. No estoy hablando de desacuerdos menores sobre procedimientos. Estoy hablando de irregularidades serias, documentadas, con evidencia clara. La segunda alerta llegó 4 meses después. Otra factura de Vertex Consulting, esta vez por $85.000. Misma falta de documentación. Misma aprobación directa de Daniel. Cuando lo confronté, me dijo que estaban trabajando en un proyecto estratégico confidencial que no podía ser compartido con otros departamentos todavía. Eso me pareció extraño, pero escalar la preocupación a Marcus, quien me dijo que confiaba en el criterio de su hermano. La tercera alerta fue más seria. Descubrí que se estaban pagando facturas duplicadas a varios proveedores. Alguien había estado procesando la misma factura 2 veces, con números de referencia ligeramente diferentes, y el dinero salía 2 veces. Cuando tracé el patrón, todas estas duplicaciones habían sido autorizadas por Daniel o pasaban por cuentas que él supervisaba directamente. Le presenté la evidencia. Me dijo que eran errores administrativos honestos de su equipo nuevo, que estaban creciendo rápido y que estos problemas se resolverían con mejor entrenamiento.
La cuarta alerta, la quinta, la sexta, cada una peor que la anterior. Encontré pagos a 3 empresas de consultoría diferentes que, cuando investigué, resultaron tener direcciones en departamentos residenciales pequeños, sin sitio web, sin presencia real de negocio. Eran empresas fantasma. Y Daniel estaba autorizando pagos significativos hacia ellas. Encontré ajustes en las reservas contables, números que se movían de un lado a otro de los libros de maneras que inflaban artificialmente nuestras ganancias reportadas en los cierres trimestrales. Esto no era reinterpretación creativa de las reglas contables. Esto era manipulación directa. Encontré contratos con proveedores legítimos donde los montos facturados eran consistentemente 20 o 30% más altos que los precios de mercado, sin justificación clara de ese sobrecosto. ¿Y adivinen quién aprobaba esos contratos? Daniel. Cada vez que encontraba algo, lo documentaba meticulosamente. Capturas de pantalla, extractos de transacciones, correos electrónicos, todo archivado en carpetas organizadas por fecha y tipo de irregularidad. Cada vez que escalaba una preocupación, lo hacía por escrito, con copia a mi correo personal porque, para ese momento, ya empezaba a sentir que necesitaba protegerme. Y cada vez, Marcus defendía a su hermano. Daniel está implementando nuevos procesos. Daniel viene de un entorno corporativo diferente con diferentes normas. Dale tiempo para adaptarse a nuestra cultura. Siempre había una excusa, siempre había una razón para darle otra oportunidad. Pero aquí está la cosa que Marcus no entendía, o no quería entender. Yo no estaba atacando a su hermano por razones personales. Ni siquiera me caía mal Daniel como persona. Lo que estaba haciendo era mi trabajo. Era exactamente lo que me habían contratado para hacer 19 años atrás. Proteger a la empresa. Proteger los activos. Proteger la integridad financiera. Proteger, en última instancia, a Marcus mismo de decisiones que podrían destruir todo lo que había construido. Pero cuando tienes que elegir entre tu empresa y tu hermano, supongo que la sangre pesa más que la razón. La 14ª alerta fue la que selló mi destino, aunque no lo supe en ese momento. Era marzo, estábamos preparando el cierre del primer trimestre del año, y yo estaba revisando las proyecciones financieras que Daniel había presentado al Consejo de Administración la semana anterior. Los números se veían bien. Demasiado bien, de hecho, considerando que 2 de nuestros clientes más grandes habían reducido significativamente sus contratos ese trimestre. Empecé a cavar. Revisé las cuentas por cobrar. Revisé los ingresos reconocidos. Y ahí estaba. Daniel había registrado como ingresos del primer trimestre varios contratos que técnicamente no comenzarían hasta el segundo o incluso el tercer trimestre. No era ilegal en el sentido criminal, pero definitivamente violaba los principios básicos de contabilidad. Estaba maquillando los números para que pareciera que estábamos cumpliendo nuestros objetivos cuando en realidad no lo estábamos haciendo. Programé una reunión con Marcus. Solo nosotros 2. Entré con mi laptop y todos mis documentos impresos, organizados en una carpeta roja que había etiquetado como irregularidades financieras, revisión trimestral Q1. Marcus, necesito mostrarte algo importante. Comencé, antes de que él pudiera distraerse con su teléfono o sus otros 1000 pendientes. Le mostré todo. No solo el problema del reconocimiento de ingresos de ese trimestre, sino un resumen completo de las 13 alertas anteriores, todas las cuales había escalado individualmente a lo largo de los últimos 4 años. Le mostré el patrón. Le mostré los números. Le mostré cómo, si sumabas todas las irregularidades, estábamos hablando de millones de dólares que no podían ser explicados adecuadamente. ¿Cuál es tu punto exactamente? Me preguntó cuando terminé mi presentación. Mi punto es que Daniel está, en el mejor de los casos, siendo extremadamente descuidado con los recursos financieros de la empresa. Y en el peor de los casos, Marcus, creo que está cometiendo fraude. Creo que necesitamos traer auditores externos para revisar todo esto. Silencio. Un silencio largo, pesado, del tipo que se siente físicamente incómodo. ¿Sabes cuánto trabajó Daniel para llegar donde está? Dijo finalmente Marcus, su voz controlada pero con un borde filoso. ¿Sabes cuántos sacrificios ha hecho? Dejó un trabajo seguro en una empresa más grande para venir aquí y ayudarme a construir esto. Y tú vienes con estas acusaciones. No son acusaciones. Son hallazgos de auditoría documentados.
Son interpretaciones. Tú interpretas las cosas de una manera, Daniel las interpreta de otra. Eso es lo que pasa cuando tienes visiones diferentes sobre cómo debe crecer una empresa. Él es agresivo, tú eres conservadora. Yo necesito ambas perspectivas, pero también necesito que trabajen juntos en lugar de estar constantemente en conflicto. No estamos en conflicto sobre perspectivas de crecimiento. Estamos hablando de facturas a proveedores que no existen, Marcus. De números que se manipulan para parecer mejores de lo que son. Esto no es una diferencia de opinión. Mira, dijo, frotándose las sienes como si yo fuera un dolor de cabeza que necesitaba ir. Voy a ser honesto contigo. Daniel vino a verme hace 2 semanas. Me dijo que siente que lo está saboteando. Que cada iniciativa que propone, cada decisión que toma, tú encuentras una razón para cuestionarla. Me dijo que siente que no respeta su autoridad como director financiero. Yo respeto el rol. No respeto las violaciones a los protocolos financieros básicos. ¿Ves? Eso exactamente. Esa actitud. Daniel siente que no puedes adaptarte a su estilo de liderazgo. Y honestamente, después de esta conversación, empiezo a pensar que tiene razón. No podía creer lo que estaba escuchando. 19 años. 19 años de lealtad absoluta, y me estaba diciendo básicamente que el problema era yo. Entonces, ¿qué sugieres? Pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Sugiero que encuentres una manera de trabajar constructivamente con Daniel. O sugiero que consideres si este sigue siendo el lugar correcto para ti. Ahí estaba. La amenaza apenas velada. Entiendo, dije, cerrando mi laptop. Una pregunta más. ¿Vas a hacer algo con la información que te acabo de presentar? ¿Vas a investigar aunque sea las irregularidades más obvias? Voy a hablar con Daniel. Y confío en que me dará explicaciones satisfactorias, como ha hecho en el pasado. Salí de esa reunión sabiendo que mi tiempo en la empresa estaba contado. Marcus había tomado su decisión. Había elegido creer a su hermano sobre creer a la evidencia. Esa noche, en casa, hice algo que probablemente debía haber hecho meses atrás. Consolidé toda la evidencia que había recopilado en un solo documento maestro. Todas las transacciones cuestionables. Todos los correos electrónicos de escalación. Todas las respuestas evasivas. Todo organizado cronológicamente, con referencias cruzadas, con totales calculados. Eran 143 páginas de documentación pura y dura. Hice 3 copias. Una la guardé en una memoria USB en mi casa. Otra la guardé en una cuenta de almacenamiento en la nube personal. Y la tercera la llevé a mi abogada, una mujer llamada Rebecca que había conocido años atrás en una conferencia de cumplimiento corporativo y con quien había mantenido contacto ocasional. ¿Por qué me estás trayendo esto? Me preguntó Rebecca después de revisar el documento durante casi 1 hora. Porque creo que voy a necesitar protección legal muy pronto. Y porque creo que esta empresa está cometiendo fraude, y si no hacen nada al respecto, eventualmente tendrá que intervenir alguien externo. ¿Has reportado esto al Consejo de Administración? He reportado todo a Marcus, que es el CEO y presidente del Consejo. Él se niega a actuar. ¿Y el resto del Consejo? ¿Hay consejeros independientes? Hay 5 consejeros además de Marcus. 2 son inversores originales, 3 son consejeros independientes que se unieron cuando hicimos nuestra ronda de financiamiento Serie C hace 3 años. Entonces repórtalo formalmente al Consejo completo. Solicita una sesión ejecutiva sin Marcus presente. Es tu obligación fiduciaria, y también es tu protección legal. Si reportas de buena fe y luego te despiden, tienes bases muy sólidas para un caso de despido injustificado por represalias. 2 días después envié un correo electrónico formal a los 5 consejeros independientes, con copia a la secretaria corporativa. El asunto decía: solicitud de sesión ejecutiva urgente, irregularidades financieras materiales. En el cuerpo del correo, resumí brevemente mis preocupaciones y adjunté el documento de 143 páginas. Recibí respuestas de 3 de los 5 consejeros dentro de las siguientes 24 horas. Todos expresaban preocupación. Todos decían que querían revisar la documentación cuidadosamente. 2 de ellos solicitaron reuniones telefónicas conmigo para discutir los hallazgos en más detalle. También recibí un correo de Marcus. Era corto,
Necesito verte en mi oficina inmediatamente. Cuando entré, Daniel estaba allí. Esa debió ser mi señal para dar media vuelta y salir. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, me preguntó Marcus, su cara roja de ira. ¿Enviando acusaciones infundadas al Consejo directamente? ¿Pasando por encima de mí? Son hallazgos de auditoría documentados, no acusaciones. Y sí, los envié al Consejo porque es exactamente lo que debo hacer cuando el CEO no actúa sobre irregularidades materiales. Me estás haciendo quedar como un imbécil frente a los inversores, dijo Marcus. No, tú te estás haciendo quedar mal al ignorar evidencia clara de mala conducta financiera. Daniel se rió. Fue una risa corta, amarga. ¿Sabes qué es tu problema? Que no entiendes cómo funcionan las empresas en crecimiento. Todo tiene que ser por el libro, todo tiene que seguir tus pequeñas reglas. No hay espacio para la agilidad, para la innovación, para tomar riesgos calculados. Los riesgos calculados son una cosa. El fraude es otra completamente diferente. Ahí está esa palabra otra vez, dijo Daniel, mirando a Marcus. ¿Ves a qué me refiero? Ella está decidida a destruirme. No estoy tratando de destruirte. Estoy tratando de proteger esta empresa. Suficiente, interrumpió Marcus. Esto claramente no está funcionando. Daniel tiene razón. No te has podido adaptar a la nueva dirección que la empresa necesita. Creo que es momento de separar caminos. Y así, 3 días después de que enviara mi reporte al Consejo de Administración, me encontré en esa sala de juntas un viernes por la tarde, siendo despedida por no adaptarme al nuevo liderazgo. Lo que no sabían es que ya había dejado copias de toda la evidencia con mi abogada. Lo que no sabían es que había documentado meticulosamente cada paso, cada conversación, cada intento de hacer las cosas correctamente por los canales apropiados. Lo que no sabían es que yo ya no estaba tratando de salvar mi trabajo. Estaba tratando de salvar mi reputación y mi integridad profesional. Y lo que definitivamente no sabían es que las ruedas ya estaban en movimiento, y muy pronto, nada de lo que hicieran podría detener lo que venía. Los primeros 2 meses después de mi despido fueron extraños. Por un lado, sentía una libertad que no había experimentado en años. No despertarme con ansiedad pensando en qué nueva irregularidad iba a descubrir ese día. No tener que redactar otro correo electrónico cuidadosamente palabreado tratando de sonar profesional mientras básicamente decía tu hermano está robando a la empresa. No más reuniones tensas. No más miradas de reproche de Marcus cada vez que yo entraba a una sala. Pero por otro lado, estaba ese sentimiento persistente de injusticia. De trabajo inacabado. De haber sido castigada por hacer exactamente lo que se suponía que debía hacer. Rebecca, mi abogada, estaba preparando un caso de despido injustificado por represalias. Teníamos evidencia sólida, mi reporte al Consejo, seguido casi inmediatamente por mi despido, con la excusa transparentemente falsa de no adaptación al liderazgo. Pero Rebecca también me advirtió que estos casos pueden tomar años y que el resultado nunca está garantizado. Mientras tanto, yo necesitaba trabajar. Necesitaba ingresos. Y honestamente, necesitaba mantener mi mente ocupada. 3 semanas después de mi despido, recibí una llamada de Thomas Chen, uno de los 3 consejeros independientes a quienes había enviado mi reporte. Thomas era socio senior en una firma de capital privado bastante grande en la ciudad. ¿Cómo estás?, me preguntó, su voz genuinamente preocupada. He estado mejor, para ser honesta. Puedo imaginármelo. Escucha, necesito decirte algo. Después de que enviaste tu reporte, los otros consejeros independientes y yo comenzamos a hacer preguntas. Marcus se puso muy defensivo. Nos dijo que eras una empleada descontenta con un historial de conflictos con el equipo de liderazgo. Nos presionó para que archiváramos tus alegaciones sin investigación. ¿Y lo hicieron? 2 de los 5 lo hicieron. Pero Sarah Goldstein, Robert Park y yo insistimos. Amenazamos con renunciar al consejo si no se hacía una investigación apropiada. Marcus finalmente cedió, pero solo acordó traer una firma externa si él podía seleccionar cuál. Eso fue hace 3 semanas. Están en medio de la auditoría ahora. Y están encontrando todo lo que documentaste, y más. Mucho más. Esta mañana tuve una llamada preliminar con el auditor principal. Esto es serio. Potencialmente criminal.
El consejo va a tener una reunión de emergencia la próxima semana. Me quedé callada, procesando la información. También quería decirte, continuó Thomas, que tu nombre ha estado circulando en mi red profesional. De buena manera. La gente sabe que fuiste despedida por hacer tu trabajo correctamente. Eso no pasa desapercibido en esta industria. Si estás buscando nuevas oportunidades, me encantaría hablarte sobre un par de posiciones que podrían interesarte. Esa conversación fue el primero de muchos hilos que empezaron a tirar en los siguientes meses. La auditoría externa continuó durante semanas. Supongo que Daniel y Marcus pensaron que podrían controlarla, pero los auditores que contrataron no eran del tipo que se dejan presionar. O quizás encontraron cosas tan graves que su obligación profesional les impedía ignorarlas. No tenía acceso directo a lo que estaba pasando dentro de la empresa, pero tenía amigos que todavía trabajaban ahí. Ana, mi antigua subdirectora, me mandaba mensajes de texto ocasionalmente con actualizaciones vagas. Todo está caótico, me escribió una vez. Los auditores están entrevistando a todos. Daniel se ve aterrorizado. Marcus no sale de su oficina. 2 meses después de mi despido, los auditores externos completaron su reporte. Según Thomas, que me llamó inmediatamente después de la presentación al consejo, habían identificado irregularidades por más de $20 millones en un periodo de 4 años. 20 millones. Y cada dólar conectaba directa o indirectamente a decisiones tomadas o autorizadas por Daniel. Las empresas fantasma no solo existían, sino que eran entidades controladas por un antiguo socio de negocios de Daniel. Las facturas duplicadas no eran errores administrativos, sino un esquema sistemático. Los ajustes en las reservas contables habían inflado artificialmente las ganancias reportadas, lo cual había afectado valoraciones de la empresa y rondas de financiamiento. Era fraude. Fraude claro, documentado, innegable. El Consejo votó unánimemente para reportar los hallazgos al Ministerio Público y a las autoridades regulatorias pertinentes. Marcus votó en contra, pero fue derrotado 5-1. 3 meses después de mi despido, la historia llegó a los medios. No con todo el detalle, pero suficiente. Empresa tecnológica local bajo investigación por presunto fraude financiero. Vi el artículo en mi teléfono durante el desayuno y sentí una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Vindicación porque se estaba confirmando todo lo que había reportado. Tristeza porque esa empresa, a pesar de todo, había sido mi hogar profesional durante casi 2 décadas, y verla destruirse así era doloroso. 4 meses después de mi despido, Marcus renunció como CEO. El comunicado de prensa oficial hablaba de buscar nuevas oportunidades y tiempo para la familia. La realidad, según Thomas, era que los inversores le habían dado un ultimátum: renuncia voluntariamente o te removemos con causa. Marcus eligió la opción que le permitía conservar algo de dignidad. 5 meses después de mi despido, Daniel fue formalmente acusado de fraude, malversación de fondos y conspiración. Los cargos detallaban un esquema que había desviado $23.6 millones de la empresa a lo largo de 4 años. Me enviaron una copia de la acusación formal porque yo era mencionada como testigo material. Leer ese documento fue surrealista. Cada transacción que yo había señalado, cada alerta que había escalado, todo estaba ahí, validado, confirmado, amplificado. Si todavía están aquí conmigo, si esta historia les está moviendo algo, les pido nuevamente que consideren suscribirse al canal. Compartir estas historias es importante porque muchas personas están pasando por situaciones similares y necesitan saber que no están solas, que hacer lo correcto, aunque sea difícil, eventualmente importa. 8 meses después de mi despido, Daniel fue arrestado. Vi las imágenes en las noticias, él con esposas, caminando entre 2 oficiales, tratando de cubrir su cara con un folder. No sentí alegría al verlo. Honestamente, sentí algo cercano a la lástima. Había tirado su vida a la basura por avaricia, y había arrastrado a su hermano consigo. La empresa que Marcus había construido desde cero, que yo había ayudado a proteger durante 19 años, estaba destrozada. Los clientes importantes se fueron. Los empleados talentosos renunciaron. Los inversores iniciaron demandas. La valoración de la empresa, que en su punto máximo había sido de cerca de $300 millones, se desplomó a casi nada. 9 meses después de mi despido,
La empresa fue vendida a uno de nuestros competidores principales. El precio de venta nunca se hizo público, pero según las fuentes internas era una fracción minúscula de lo que alguna vez valió. Los empleados que quedaban fueron absorbidos por la empresa compradora, algunos mantuvieron sus posiciones, otros fueron despedidos. 20 años de construcción, destruidos en menos de un año por la avaricia de una persona y la lealtad mal puesta de otra. Pero aquí está la cosa, mientras todo esto pasaba, mientras Daniel enfrentaba cargos criminales y Marcus veía su legado convertirse en cenizas y la empresa se desintegraba, yo estaba reconstruyendo mi vida. 2 meses después de mi despido, después de esa conversación con Thomas, tuve entrevistas con 3 firmas diferentes de inversión y capital privado. Todas estaban buscando personas con experiencia profunda en auditoría y evaluación de riesgos financieros. Todas habían escuchado mi historia, al menos la versión resumida, y todas vieron lo mismo. Alguien que había tenido la integridad de reportar fraude incluso cuando le costó su trabajo. Acepté una oferta de una firma de inversión mediana especializada en tecnología y servicios corporativos. El título era Director de Evaluación de Riesgos. Mi trabajo era hacer lo que había estado haciendo durante 19 años, pero a una escala mucho mayor. Revisar empresas en las que la firma estaba considerando invertir, identificar riesgos financieros, operacionales, de cumplimiento, y asegurarme de que no estábamos poniendo el dinero de nuestros clientes en situaciones que pudieran explotar. Era similar a mi trabajo anterior, pero con una diferencia crucial. Aquí, cuando yo decía esto es un problema, la gente escuchaba. No había lealtades familiares que nublaran el juicio. No había egos que proteger. Solo había números, hechos, riesgos, y decisiones racionales basadas en evidencia. Y no voy a mentir, el salario era significativamente mejor. No solo recuperé lo que estaba ganando antes, sino que lo superé considerablemente. Resulta que las firmas de inversión valoran exactamente el tipo de ojo crítico y atención al detalle que me había causado tantos problemas en mi trabajo anterior. Pero más allá del dinero, había algo más importante: respeto. Cuando hablaba en reuniones, la gente tomaba notas. Cuando expresaba preocupaciones, se investigaban inmediatamente. Cuando decía no debemos hacer esta inversión, esa inversión no se hacía. Era validación profesional de una manera que no había experimentado en años. Mi caso de despido injustificado con mi antigua empresa eventualmente se resolvió fuera de corte. No puedo hablar de los términos específicos por el acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que fue significativamente más que la indemnización original de 6 meses que me habían ofrecido. Rebecca, mi abogada, estaba muy satisfecha con el resultado. Pero honestamente, para cuando llegamos al acuerdo, el dinero casi no importaba. Yo ya estaba en un lugar mejor, profesional y personalmente. El acuerdo era simplemente el punto final oficial en ese capítulo de mi vida. Han pasado 3 años desde ese viernes por la tarde cuando salí de la oficina cargando una caja con mis pertenencias personales. 3 años, y todavía pienso en esa época, pero ya no con rabia o resentimiento. Más bien con una especie de claridad reflexiva sobre qué significó todo eso y qué aprendí. Daniel fue condenado. Recibió una sentencia de 6 años de prisión federal y restitución completa de los 23,6 millones que había desviado. Su licencia profesional como contador público certificado fue revocada permanentemente. La última vez que busqué su nombre en Internet, había cumplido 2 años de su sentencia. No lo sigo de cerca. No encuentro satisfacción en su castigo, honestamente. Solo encuentro confirmación de que lo que yo vi y reporté era real, era serio, y merecía ser tomado en cuenta. Marcus nunca enfrentó cargos criminales. Los fiscales determinaron que, aunque había sido negligente y cegado por lealtad familiar, no había participado activamente en el fraude. Pero su reputación en la industria quedó destrozada. Intentó lanzar una nueva empresa hace un año, una startup en el sector de logística. No pudo conseguir inversión. Los inversores que alguna vez lo celebraban como un emprendedor visionario ahora lo ven como alguien que permitió que su empresa se desmoronara por no escuchar señales de alerta obvias. Supe por amigos en común que finalmente vendió su casa grande en el barrio exclusivo y se mudó a algo más modesto. No encuentro alegría en eso tampoco. Marcus no era un hombre malo. Era un hombre que tomó malas decisiones en momentos críticos, que confundió lealtad con responsabilidad, que pensó que podía proteger a su hermano cuando lo que su hermano realmente necesitaba era ser detenido antes de que el daño fuera irreversible.
En cuanto a mí, mi vida ahora es radicalmente diferente a lo que era hace 3 años, de maneras que nunca podría haber anticipado. En mi firma actual, después de un año como directora de evaluación de riesgos, fui promovida a directora de riesgos para toda la firma. Ahora superviso la due diligence completa para un portafolio que vale 1.3 mil millones de dólares. Tengo un equipo de 12 personas brillantes que trabajan conmigo. Revisamos entre 25 y 30 empresas potenciales cada año, y de esas, rechazamos aproximadamente el 70% por diversos tipos de riesgos que identificamos. Cada vez que rechazo una inversión porque algo no cuadra los números, cada vez que encuentro una irregularidad que otros pasaron por alto, cada vez que mi equipo detecta un conflicto de interés o una práctica contable cuestionable, pienso en esos 19 años en mi trabajo anterior. Pienso en todas esas alertas que escalé, todas esas conversaciones difíciles que tuve, todas esas veces que fui vista como un obstáculo cuando realmente estaba siendo un escudo protector. Y ahora entiendo que no estaba equivocada. El problema no era mi incapacidad de adaptarme al nuevo liderazgo. El problema era que el nuevo liderazgo era fraudulento, y yo era la única persona con suficiente conocimiento técnico y suficiente columna vertebral para nombrarlo por lo que era. Me invitaron a dar una charla en una conferencia de auditoría interna el año pasado. El tema era navegando conflictos éticos en ambientes corporativos complejos. Había probablemente 300 personas en el auditorio. Conté mi historia, obviamente sin nombres específicos por razones legales, pero con todos los detalles relevantes. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio durante unos segundos largos e incómodos, y pensé que quizás había compartido demasiado, sido demasiado personal. Entonces empezaron los aplausos. Y no solo un aplauso educado, sino una ovación de pie que duró casi un minuto completo. Después de la charla, al menos 20 personas se acercaron a hablar conmigo. Varios me contaron sus propias historias de haber reportado problemas éticos o financieros y haber sido castigados por ello. 2 personas me dijeron que estaban en situaciones similares en ese momento y me preguntaron qué deberían hacer. Les dije lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí: documenta todo, escala apropiadamente, protégete legalmente, y entiende que hacer lo correcto podría costarte tu trabajo pero nunca te costará tu integridad. Y que a largo plazo, la integridad profesional vale más que cualquier puesto individual. Una cosa que he aprendido es que las empresas son sistemas, y como todos los sistemas, necesitan retroalimentación honesta para funcionar correctamente. Cuando creas una cultura donde esa retroalimentación honesta es castigada, donde señalar problemas se interpreta como deslealtad, donde proteger a las personas poderosas es más importante que proteger a la institución misma, estás creando las condiciones perfectas para el desastre. Marcus creó ese ambiente cuando decidió creer ciegamente en su hermano en lugar de investigar mis preocupaciones documentadas. Daniel explotó ese ambiente para su propio beneficio. Y la empresa pagó el precio final. También he aprendido que ser despedido, por más injusto que sea, no es el fin del mundo. Es aterrador, sí. Es humillante en el momento, absolutamente. Pero también puede ser un punto de reinicio, una oportunidad de encontrar un lugar donde tu trabajo sea valorado, donde tus habilidades sean reconocidas, donde tu integridad sea vista como un activo en lugar de un problema. Si alguien me hubiera dicho hace 4 años, cuando estaba en medio de todo ese caos, que 3 años después estaría en una posición mejor en todos los sentidos, mejor trabajo, mejor salario, mejor ambiente, mejor equilibrio entre vida personal y profesional, probablemente no lo hubiera creído. Cuando estás en medio de la tormenta, es casi imposible imaginar que eventualmente escampará. Pero escampa. Quizás no rápido, y ciertamente no sin cicatrices, pero escampa. Todavía mantengo contacto con algunas personas de mi antigua empresa, las que sobrevivieron la absorción y todavía trabajan en la industria. Ana, mi antigua subdirectora, ahora es directora de cumplimiento en una empresa de servicios financieros. Me dice que piensa en aquellos días con frecuencia, en cómo yo trataba de hacer sonar las alarmas y nadie quería escuchar. Me preguntó una vez si yo sentía que había valido la pena, todo el conflicto, el estrés, eventualmente perder mi trabajo. Le dije que sí. Porque la alternativa hubiera sido quedarme callada, ver cómo se cometía el fraude, y ser cómplice por silencio. Y no creo que pudiera haber vivido conmigo misma haciendo eso. Hay un precio para hacer lo correcto, pero también hay un precio para no hacerlo. Y prefiero pagar el primer precio que el segundo.
Una de las cosas más interesantes de mi posición actual es que ahora soy yo quien evalúa a otros profesionales cuando consideramos inversiones en empresas. Y puedo decirles que una de las primeras cosas que busco es la calidad y autoridad del equipo de auditoría interna y cumplimiento. ¿Tienen acceso directo al consejo? ¿Reportan sus preocupaciones libremente? ¿Hay evidencia de que sus recomendaciones se implementan? Si veo señales de que la función de auditoría interna es débil, marginada o ignorada, esa es una bandera roja enorme para mí. Porque sé, por experiencia personal, que cuando una empresa no valora sus controles internos, está solo a una persona inescrupulosa de distancia del desastre. También me he vuelto mentora informal de varias mujeres jóvenes en auditoría y cumplimiento. Muchas enfrentan situaciones donde tienen que decidir entre ser jugadoras de equipo que no hacen olas, o ser profesionales rigurosas que señalan problemas incluso cuando es incómodo. Trato de darles la perspectiva que me hubiera gustado tener, que tu trabajo como auditora no es ser querida, es ser precisa. Que incomodar a la gente poderosa con verdades inconvenientes no es un defecto de carácter, es literalmente tu descripción de puesto. Hace 6 meses, recibí un correo de Thomas Chen, el consejero que me había apoyado durante todo el desastre. Me escribió para decirme que había recomendado mi nombre para un puesto en el consejo de administración de una empresa mediana de tecnología de la salud. Dijo que necesitaban a alguien en el comité de auditoría que tuviera columna vertebral y no tuviera miedo de hacer preguntas difíciles. Acepté la invitación. Es mi primera posición como consejera, y la tomo muy en serio. En mi primera reunión del comité de auditoría, el director financiero presentó los resultados del trimestre. Los números se veían bien. Demasiado bien, considerando algunos vientos en contra de la industria que yo había leído. Hice preguntas. Bastantes preguntas. Después de la reunión, otro consejero se me acercó y me dijo, medio bromeando, que no necesitaba ser tan agresiva en mi primer día. Le sonreí y le dije, mi trabajo aquí es hacer exactamente estas preguntas. Si eso hace que alguien se sienta incómodo, probablemente significa que estoy haciendo mi trabajo correctamente. Se rió, pero creo que entendió el punto. Y sospecho que el director financiero también lo entendió, porque en la siguiente reunión, sus presentaciones tenían mucho más detalle y transparencia sobre los riesgos y desafíos. Esa es mi vida ahora. Hacer las preguntas difíciles, buscar las señales de alerta, proteger a las empresas de sus propios puntos ciegos. Es el mismo trabajo que estaba haciendo hace 4 años. Pero en un contexto donde es valorado en lugar de ser castigado. ¿Echo de menos algo de mi antigua empresa? Honestamente, sí. Echo de menos algunos de los colegas que fueron genuinamente buenos amigos. Echo de menos la sensación de haber ayudado a construir algo desde casi el principio. Echo de menos los años cuando Marcus y yo trabajábamos bien juntos, antes de que su hermano llegara y todo se complicara. Hay nostalgia por lo que fue en algún momento, aunque eso ya no existe. Pero no echo de menos el estrés constante. No echo de menos las noches sin dormir preocupándome porque nueva irregularidad iba a descubrir. No echo de menos sentirme como la villana por hacer mi trabajo. Y definitivamente no echo de menos trabajar en un ambiente donde la verdad era vista como opcional. Si hay una lección que me llevo de toda esta experiencia, es esta. Tu integridad profesional es lo único que realmente te pertenece en el mundo corporativo. Pueden quitarte tu título, tu oficina, tu salario, incluso tu trabajo completo. Pero no pueden quitarte el conocimiento de que hiciste lo correcto, que fuiste honesta, que no te vendiste por conveniencia o por miedo. Y eventualmente, aunque no siempre de la manera que esperas o en el tiempo que quisieras, hacer lo correcto se reivindica. Quizás no con justicia poética perfecta. Quizás no con disculpas de las personas que deberían dártelas. Pero se reivindica en la forma de poder mirarte al espejo y saber que no eres cómplice. Que cuando hubo que elegir entre lo fácil y lo correcto, elegiste lo correcto. Daniel está en prisión. Marcus perdió su legado. La empresa se destruyó. Esas son las consecuencias del fraude y la negligencia. Pero yo estoy aquí, en una mejor posición, con mejores oportunidades, con mi reputación no solo intacta sino mejorada. Esa es la consecuencia de la integridad. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, sabiendo el costo que pagaría, las noches difíciles, la humillación del despido, la incertidumbre de esos primeros meses, sí, lo volvería a hacer. Porque al final del día, puedo vivir conmigo misma.
Y eso vale más que cualquier trabajo que pudiera perder por hacer lo correcto. Y si llegaron hasta aquí, si esta historia les resonó de alguna manera, les pido que no solo le den like y se suscriban, sino que la compartan. Porque en algún lugar hay alguien en una posición similar, alguien que está viendo cosas que no están bien en su trabajo y está debatiéndose entre hablar o quedarse callado. Esa persona necesita saber que no está sola. Que hacer lo correcto tiene un costo, sí, pero que también tiene recompensas que van más allá de lo profesional. Que tu integridad, una vez que la vendes, no la puedes recuperar, pero si la mantienes, nadie te la puede quitar. La última vez que pasé por el edificio donde solía trabajar, hace como 6 meses, el logo había cambiado. Ya era oficialmente parte de la empresa que la compró. Había gente nueva entrando y saliendo. La vida había continuado, como siempre lo hace. Me quedé parada en la acera por un momento, recordando esa tarde de viernes cuando salí por última vez con mi caja de cartón. Y luego seguí caminando hacia mi coche, hacia mi nueva vida, hacia todo lo que construí después de que intentaran destruirme por hacer mi trabajo correctamente. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Al final, yo los protegía. No solo a la empresa de Daniel, sino a Daniel de sí mismo, y a Marcus de su propio punto ciego. Si me hubieran escuchado después de mi segunda o tercera alerta, todo podría haberse manejado internamente, discretamente. Daniel quizás hubiera sido despedido pero no arrestado. Marcus hubiera salvado su empresa y su reputación. Los empleados hubieran mantenido sus trabajos. Pero no quisieron ver. Eligieron la lealtad ciega sobre la verdad incómoda. Y pagaron un precio que nadie debería tener que pagar. Yo también pagué un precio. Pero el mío vino con un final diferente. Y ese final está apenas comenzando.